buenas tardes, bienvenidos al sexto programa de Algo No Encaja Acá. Bienvenido y bienvenidas, desencajados y desencajadas. ¿Cómo andás, Lu, hoy? Bienvenidos. Hoy tenemos la suerte de tener la compañía de un amigo y un especialista. No todos los amigos son especialistas ni todos los especialistas son amigos, pero en ese caso se conjuga Luis, alias El Topo Villanueva. Fue número 2 de la Oficina Anticorrupción, especialista de tema de corrupción, docente sobre tema de corrupción. Si usted piensa que su vecino o su vecina es corrupto, llamen al Topo. Él sabrá cómo resolver ese problema. Dijeron que hoy iba a tirar un par de primicias. Eso nos dijo en la previa, No de sé. que tenía... Habrá que esperar. Habrá que esperar. Vamos a ver. Yo vi carpetas en la mochila del Topo. Ok. Hoy la idea es hablar de lo que todo el mundo habla, y finalmente cuando todo el mundo habla de algo es que nadie está hablando. Porque cuando hay demasiado ruido es que nadie se escucha. Y nadie escucha básicamente una pregunta fundamental. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Algo que hoy en día está en boca de todos. De hecho, sabemos que es una de las preocupaciones más fuertes que tienen los argentinos, pero yo al menos nunca escuché que se trate el tema en profundidad y es algo que me interesa que hagamos en el día de hoy. ¿Cuál es tu fuente, Lu? No sé. No, recién citábamos a la consultora Analogías en base a una encuesta que compartieron hace poco, fue de mayo, ¿verdad? Sí, es una encuesta reciente de mayo. De mayo, en el que compartían unos datos que cambiaron en relación a lo que era antes, porque la mayoría de las personas indicaban hace un tiempo como su mayor preocupación la inflación, después la inseguridad, y ahora es la corrupción. La mayoría de las personas dijeron que su principal preocupación hoy en día es la corrupción. ¿Cuál es el podium de las preocupaciones? Vamos a hablar del podio de las preocupaciones. 25% de la gente elige como primera la corrupción, 20,6% la inflación, después el desempleo, después la salud y la educación, después la inseguridad, lo cual a mí me sorprendió muchísimo porque está en el quinto puesto. En el sexto puesto está no sabe, ¿no? Gran preocupación. Gran preocupación no saber, Es la una verdad. angustia profunda. Es una angustia profunda. Es Sí, una sí, angustia sí. profunda. Le puedo recomendar que hable con un par de amigos, pero... y la última en este podio es que eligieron de la consultora Analogías es la violencia. La violencia. Bueno, entonces vamos a hablar de violencia. del tema que más le preocupa a la gente, según Analogías y otras encuestas, porque en general es algo efectivamente recurrente, que tiene que ver con la corrupción. Y preguntándonos, acá tenemos una tradición tenemos dos tradiciones en este programa. La primera es venir llorados. O sea, que acá no venimos ni a quejarnos, ni a, obviamente, y más en ese caso de la corrupción, de decir siempre que el corrupto es el otro, ¿no? Porque siempre hay señalamiento de los dos lados, con lo cual genera Harta me tienen con eso. más ruido que Terrible. otra cosa. Venimos a pensar y a hacer desplazamientos, ¿no? O sea, a ir profundizando sobre un tema. Por eso nos alegra mucho que estés acá. En una primera parte vamos a discutir sobre cómo pensar la corrupción, ¿no? Cómo analizar la corrupción. En una segunda parte donde vamos a pedirte que nos digas cómo pensar alternativa, es decir, cómo encarar el problema de la corrupción, ¿no? Además de denunciarse todo el mundo contra todo el mundo en ese gran ruido social en el cual estamos. Y la segunda tradición es que nos preguntamos, ¿cuánto vale la yerba la aguantadora? ¿Cuánto está la yerba la aguantadora? Voy a contarle al Topo y también a los nuevos oyentes que nosotros venimos siguiendo un índice yerbístico, que es ver programa a programa cuánto está la yerba la aguantadora, que es una yerba producida por una cooperativa del bendito norte de nuestro país. Y hoy está 4.300 pesos la yerba la aguantadora. Algo sorprendente a tener en cuenta para cuando después hagamos nuestro debido índice la aguantadora es que al día de hoy no tiene más la promoción que tenía antes en Mercado Libre de 20% off. Nada. Dato a tener en cuenta que en su debido momento será analizado por los especialistas que son parte de la producción, ¿no? Sí, claro. Todo nuestro estudio de análisis que está en este momento trabajando Big Data para saber Exactamente. por qué. No, lo vi, el equipo es una cosa increíble. Es impresionante, ¿viste? Sí. Sí, tenemos todo un equipo que nos respalda en la producción, además, obviamente, de todos los compañeros y las compañeras que están detrás de la pantalla, que saludamos y agradecemos una vez más.
Totalmente, gracias a Luz, la productora, y a los chicos que están operando, que son todos una masa y siempre nos reciben con un abrazo hermoso. La verdad que sí. En esta oportunidad no tenemos mate, pero igual... Fallamos nosotros. ¿Eh? Fallamos nosotros. Fallamos Pero hablamos de la nosotros. yerba, con lo cual tenemos el gustito en la boca de una yerba que no se corrompe, la aguantadora. La aguantadora. No se lava. No se lava. Muy bien. Buen chiste, Fue ¿eh? rápido, ¿no? ¿Viste? Muy bien, muy bien. Porque uno de los temas de la corrupción efectivamente es el lavado de activos. Así que vamos a la pregunta. ¿Qué Vamos. es la corrupción? Bueno, a ver, creo que en gran parte los números que contabas recién sobre las preocupaciones de los argentinos, las argentinas, demuestran en gran parte la confusión que hay sobre el término, ¿no? Porque en corrupción, apenas se desengranan esas encuestas que habitualmente se hacen, empiezan a dar otras cuestiones que están relacionados, están vinculados, o uno puede imaginarse que están vinculados, pero no son necesariamente de corrupción. Ejemplo, privilegios, ¿no? O una idea en términos generales respecto de lo que sería la política. O, no sé, digamos, el uso de la política o el beneficio personal con la política. Que es una partecita de la corrupción y otra partecita no necesariamente en la corrupción. A la vez también quedan afuera algunos fenómenos que son típicos de corrupción, pero en algún momento la historia argentina lo fue legitimando, ¿no? Yo te puedo decir, no sé, cartelización. Y bueno, alguien puede entender perfectamente y con muy buenas razones en términos, no sé, doctrinarios o teóricos, que forma parte de lo que es la corrupción. ¿Qué sería una cartelización? Iba a preguntar Cartelización es eso cuando, mismo. no sé, algunos proveedores de algo se ponen de acuerdo en establecer los precios o en participar en determinado proceso de compra o de contratación del Estado a los efectos de sacar a otros posibles competidores y definir ellos los precios sobre los cuales le venden al Estado. Bien, vinculado al tema licitaciones. Por ejemplo, Bien, ¿sí? ok. Pero puede haber cartelización de distinto tipo, pero en este caso estamos hablando de eso. Pero normalmente, como decía recién, a veces se saca eso de la corrupción y se lo entiende como lo que serían, no sé, fallas de mercados o problemas del mercado, y atrás hay otra cosa, ¿no? Pero lo que sí es corrupción, lo que siempre se dice que es corrupción, es abuso de poder. Alguien en algún momento hace abuso del poder que tiene, lo pone en beneficio propio por sobre el interés de lo que sería el colectivo que esté representando o sobre lo cual ejerce la representación. Entonces, para un segundo, porque ahí hay tres de términos, ¿no?, que estás caracterizando. Abuso de poder, beneficio propio y por encima del interés general. Exactamente. Por eso la corrupción se puede entender evidentemente como algo público, pero también puede ser visto como algo, digamos, no necesariamente de la estatalidad, ¿no? Bien. Porque alguien utiliza determinado poder que tiene en beneficio propio por sobre la organización sobre la cual esté. Digo, puede ser una empresa, puede ser una cooperativa, puede ser lo que sea, digamos, ¿sí? Una sociedad anónima. Sí, lo que sea, uno pone su beneficio personal usando el poder que tiene por sobre lo que debiera ser. ¿Ok? El interés de la organización o del colectivo. Tal cual, de la organización y eventualmente de otras personas afectadas. Por supuesto, el interés puede ser directo de uno o puede ser el interés de otra persona. Yo ejerzo el poder, abuso de ese poder, no tanto para beneficiarme a mí, eventualmente, sino para beneficiar a un tercero, por sobre los intereses que yo tenga. Pero esta es una definición como muy general, muy grande. Lo cierto es que la corrupción es un fenómeno complejo, digamos, es un fenómeno complejo y tiene muchas causas, ¿ok? Esto tiene que ver con ciertas teorías que se fueron instalando que simplificaron la corrupción, que llevaron la corrupción a un solo lugar, y de ahí viene en gran parte la confusión sobre el cual después parten estas encuestas, porque en la medida en que se trabajó mucho, ¿no? Se trabajó mucho en términos comunicacionales sobre todo, en asimilar corrupción al sector público, a política, ¿no? Entonces de ahí un privilegio que alguien puede llegar a entender que tiene un político o la política, enseguida se la emparenta con corrupción y acumula en ese número. ¿Ok? Claro. O sea que atrás de ese número hay una realidad muy heterogénea que tiene que ver con una construcción social. Totalmente. De cómo se imagina la sociedad que es la corrupción. Tal cual, es así, y en ese imaginario, por supuesto, nada, solo nos hace reforzar la intención, digamos, de provocar una reflexión ahí. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué viene así?
¿Y qué se puede hacer con esto? Que en todo caso va a ser lo que discutamos, lo que conversemos al final del programa. Pero lo cierto es que toda esa acumulación de opinión pública respecto de que es la principal preocupación de los argentinos no deja de asombrar, porque les juro que casi en ningún país pasa esto. ¿Ok? No es que no exista la preocupación así, es que hay pocos países con ese nivel. Los países tienen preocupaciones muy distintas, en general mucho más relacionadas con la manera en la cual uno vive. A partir de ahí la economía, el desempleo, lo que sea por la inflación, no porque... Y no necesariamente porque Argentina, porque hay un imaginario también, ¿no? Que Argentina es más corrupto que otros países. No pasa por ahí. No es así. No es así. Yo descreo muchísimo de los índices, por ahí particularmente, por ejemplo, el de Transparencia Internacional, que es índice de percepción de la corrupción. Porque ahí opinan muy poquitas personas sobre lo que ellos piensan que es la corrupción o cuándo hay corrupción. Digamos, tiene un déficit metodológico muy fuerte. Pero más allá de eso, lo cierto es que ni el nivel de casos, ni el nivel de... Bueno, por supuesto, menos el nivel de sentencias, ello es otra discusión, pero lo cierto es que ni el nivel de casos, ni el nivel de lo que sería victimización de la corrupción te muestran que estemos en un nivel más alto que otros lados. Porque a vos te dicen, el problema de la corrupción, vos lo ves como uno de los principales problemas de Argentina. Y yo te pregunto, ¿vos sufriste casos de corrupción? Y te va a costar pensar, a ver cuándo. Y por ahí un policía me pidió una coima o tal, me pidió una... Y vas a estar así. Pero no vas a hacer algo cotidiano, no lo vas a poner entre las cosas que más te pasan. Cotidianas, claro. O sea, en cambio sí te pasa que cuando vas a un supermercado, la inflación te va corriendo el arco, ¿no? Ahí habría una cuestión, ¿no? Sería uno de los temas de propio a la corrupción, que es la discusión de cómo se construye una opinión pública en torno al tema de la corrupción. En sociología se le llama construcción de problemas públicos, ¿no? De cómo acá hay alguien que se especializa, se llama Sebastián Pereira, escribió un libro en Argentina sobre cómo se construye, es un amigo, ¿cierto? Cómo se construye el tema del problema público de la corrupción. Eso es un plano que claramente está instalado y contribuye a la confusión. Ahora, desde un punto de vista estrictamente legal, ¿qué sería la distinción entre lo corrupto y lo no corrupto, ¿no? Si vamos a la legalidad? Bueno, en términos legales nos achicamos un poquito más todavía en el margen de definición y pasamos a la utilización de lo que sería, ahí sí, mucho más emparentado a fondo público, al que utiliza el poder que tiene en el ejercicio de la función pública para un provecho individual. En general, ahí abarca una serie de delitos que se van abriendo, pero a partir de esa definición, digamos. Es muy importante lo del beneficio individual, ¿no? O sea, sí, que puede no ser propio, puede ser, repito, por un tercero, pero lo cierto es que, digamos, es en general la definición de la corrupción. Bien. Como de algún modo se privilegia lo que uno quiere, lo que uno le interesa y lo que uno le puede causar algún beneficio por sobre el interés público. Tengo una duda antes de entrar bien en el tema relacionado a lo público. Desde la ignorancia absoluta, pregunto. ¿La evasión fiscal, por ejemplo, del sector privado, califica como corrupción? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. En términos generales, no. Digamos, en lo que son las definiciones clásicas, no. Porque, de hecho, si nos ponemos a pensar, muchas veces la evasión fiscal por parte de privados es mucho más dañina. O sea, ¿cómo se mide eso, no? Pero digo, como... Olvídate, sí. No, está clarísimo. Si lo medimos en términos, no sé, de cantidad de plata, por así Lo que decirlo. pasa que ahí lo que te diría alguien es, bueno, ok, pero ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hicieron los funcionarios públicos para que eso no pase? Eventualmente la corrupción estará dada por lo que los funcionarios públicos hicieron, lo que no hicieron, no sobre el particular que evadió o eludió impuestos, digamos. Pero lo cierto es que claramente hay un perjuicio enorme en muchos aspectos de lo que sería criminalidad económica, que se desasocia de la corrupción. Por supuesto, hay mucho interés en que eso pase, ¿no? El interés de desasociar evasión, elusión, lavado de dinero u otros fenómenos propios de la criminalidad económica, fuga de capitales. Bueno, todo eso siempre se lo intenta separar de corrupción, ¿no? Eso no es corrupción, eso es otra cosa. Pero desde el punto de vista... Pero está claramente muy ligado a esto. Desde el punto de vista, claro, porque en un punto la evasión fiscal hace que vos finalmente tenés un beneficio particular en contra de un beneficio colectivo, que es el aporte de los impuestos al conjunto, o sea, que entraría en la definición jurídica que vos estás dando. Pero hay otro punto en lo que estás diciendo, ¿no? La idea de la obligación del funcionario público, que en estos días está circulando también, ¿no? Sobre las obligaciones del funcionario público. ¿En qué consiste? En términos
Porque si entiendo bien, hay algo parecido a los médicos, ¿no? O sea, tienes una obligación de medio, Claro. pero no necesariamente una obligación de De resultado. resultado. ¿no? Y esa distinción es clave. En el caso del tipo penal, del incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo que establece es, digamos, vos tenés un marco normativo que vos eso es lo que vos tenés que respetar, ¿sí? En lo que sería, hay una especie no, son como tipos comisivos, lo que se dice que vos tenés que hacer algo. Bueno, lo que haces es contrario a lo que dice la ley. Y el omisivo es, la ley te obliga a hacer algo, ponele lo que pasó ahora con Petovelo. Petovelo tenía que hacer algo, no lo hizo. A partir de ahí es donde se entiende que hay un tipo penal vinculado a un caso de corrupción. Claro, pero eso supone que ella sabía, ¿no? Sí. O sea, que tiene que haber una omisión. No, sabía que sobre tenía la- una obligación. Sabía- Sabía que tenía una obligación, que es distinto después de los hechos de si es doloso, culposo, otra cosa. Lo que dice es, ¿vos sabés que tenés esa obligación o no la sabés? Bueno, sí, sabés. Sabés. Si sabés que tenés una obligación, la hacés. Sabés que una ley que te obliga lo haces. Bueno, ahí está la discusión sobre si se cumple o no con lo que dice el tipo penal, digamos. Ujú. ¿Y cuáles serían los grandes tipos legalmente Hay todo- de corrupción? Hay todo un capítulo que se llama Delitos contra la Administración Pública que lo pueden cometer los funcionarios públicos, las funcionarias públicas, que establecen un montón de delitos de lo que tiene que ver con corrupción. Ahí aparecen, digo, desde administración fraudulenta, qué sé yo, no sé, enriquecimiento ilícito, lo que sería cohecho, ¿sí? La coima, que en general es lo que uno asocia con lo que puede pasar con un funcionario público, que es que cobra coima, que se enriquece de alguna manera ilegalmente, Personalmente, claro. exacto, que administra algo mal a los efectos de tener algún tipo de beneficio. Pero son un montón de delitos, digamos, es un capítulo largo del Código Penal, que además ha tenido varias modificaciones, muchas de ellas a raíz de convenciones internacionales, porque esto es importante. Argentina, casi todos los países del mundo, pero Argentina fue uno de los primeros, firmaron convenciones anticorrupción. Argentina firmó primero la de la OEA, de Estados Americanos, después firmó la de las Naciones Unidas, y después firmó otros más. Otros acuerdos son menores, pero algunos son importantes, hasta finalmente también la de cohecho de OCDE, suscribe esa convención. Bueno, lo cierto es que esas convenciones van aportando nuevos tipos penales, nuevo tipo de delitos que están asociados a la corrupción. Uno importante, que se incorporó en la 27.401, es la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, por ejemplo. La responsabilidad de las empresas, ya no solamente de los funcionarios, no solamente de los empresarios físicos, sino la de las propias empresas por los actos de corrupción que pudieran cometer. Ese es uno de los delitos que vino con una de las convenciones. Bien. Entonces, si entendemos bien, abuso de poder en beneficio propio en contra de un interés general, esto lo puede cometer actores privados o actores públicos, y hay una tipificación de todos estos delitos dentro de la ley penal, y todo eso es legalmente la corrupción, ¿no? Podamos decir que sí. Bien. A veces es importante. Entendimos muy bien. Bien, gracias. Es profesor. Aprobados los alumnos aprobamos, del aprobamos. Topo. No, porque eso me parece importante justamente para, en la discusión pública, que podamos discernir, hasta sería bueno que tengamos palabras diferentes para caracterizar, digamos, lo que es la apropiación privativa de recursos públicos desde un abuso de poder a lo que es un concepto más moral de la corrupción, ¿no? Sí. Corrupción del carácter, el hecho de que no se respetan códigos, si es legítimo o no legítimo, que ahora los diputados aumenten un 80% del sueldo. O sea, Claro. esos son otro tipo de Sí, discusiones sí. que tienen que ver con el plano de la legitimidad, ¿no? Totalmente. De algunos actos. Totalmente. Que eso va cambiando en base también a lo que hablábamos antes de la opinión pública en ese contexto. Claro, pero el problema es que la fluctuación, y más por los datos que vos estás señalando, como la opinión pública va a tender a polarizarse hacia las cosas que más molestan, que más incomodidad genera, si vos ampliás tanto el concepto de corrupción, paradójicamente esconde la realidad de la corrupción tipificada legalmente. Porque si todo es corrupción, entonces, bueno, pará. ¿Qué onda? ¿Cómo No, y puedo además separar una cosa esconde de la otra? más gravosa, digamos, dentro de eso, lo que vos bien decías, digamos, esos tipos de hechos o de circunstancias que claramente, digamos, producen una afectación muchísimo más grave a lo que es el interés
colectivo, a lo que es el interés de la sociedad, queda totalmente enmascarado. Sí, ¿ok? de hecho, acá tenemos un comentario del ruso Urman, fiel oyente de Algo No Encaja Acá, que Siempre le mandamos está. un gran saludo. Claramente es un Saludos gran al ruso. desencajado. Aguante boca, ruso. Nos dice, el tema es que socialmente se pone a la corrupción como la causa de la pobreza y no a la evasión fiscal. Eso es todo un tema. Claramente. Exactamente, tiene razón el ruso. Una vez más. A ver, hay un problema que creo que tiene que ver con, que es un poco lo que dice Sebastián en ese trabajo, se ha construido, digamos, el sentido de la corrupción se fue construyendo, a los efectos claramente de tapar algunas cosas y levantar algunas otras, digamos. En la medida en que ahora se discute mucho, y yo lo veía el otro día el presidente Milei hablando a la salida de esa reunión con todos los empresarios en California, y después escuchaba a algunos empresarios que habían estado ahí, Barsaski, por ejemplo, digamos, como de algún modo rebajaban el rol del político, ya no de ese político, de cualquier político, y de la capacidad reguladora del político, de la política y del Estado, a un lugar muy por abajo de lo que sería la propia dinámica del mercado y la propia decisión de ellos respecto de un montón de cosas. Claro. Entonces, bueno, evidentemente alguien, todo eso se puede decir en la medida que por supuesto, hubo fallas propias a lo pavote, ¿no? Está clarísimo, casos de corrupción sobraron y está clarísimo eso. No vengo a hablar no vengo a hacer una defensa de nada respecto a eso. Lo que se digo, claramente hubo un interés en resaltar algunas cosas y hacer que otras pasaran por abajo del mostrador. Claro, porque un poco lo que hablamos también en la previa del programa es que hay una tendencia siempre a pensar que el corrupto es el otro y señalamiento cruzado y finalmente no nos hacemos cargo como sociedad que hay un problema sistémico de corrupción que atraviesa toda la fuerza política y todos los estamentos de la sociedad, privadas, públicas, o sea que sería bueno que tomemos el toro por las astas y digamos, che, tenemos un problema que se llama corrupción, tratemos de encararlo, de enfocarlo. Y eso sí sería una manera de resolver una problemática social. Totalmente. Ahora, distinto es lo que vos estás describiendo cuando la denuncia de la corrupción es parte de una estrategia de campaña, que obviamente mientras nunca estuviste en un gobierno es fácil señalar al otro porque vos nunca tuviste responsabilidad, entonces tirás piedra afuera, claro, pasas 6 meses en un gobierno y te das cuenta de que te atraviesa de una forma u otra, o sea, tendrías que hacerte cargo que es parte del sistema y una vez que ingresas al sistema, eso te atrapa, con lo cual hay que hacer algo en términos sistémicos, de lo que vamos a hablar en la segunda parte. Pero aparte hay un punto clave en lo que vos estás diciendo, no solamente es un modo de gobierno, es un modo de hacer campaña y después se convierte en un modo de gobierno, que el corrupto siempre es el otro, con la fragilidad que eso implica, porque el día que te descubre una, como está pasando ahora, fuiste, por eso te cae todo tu andamiaje. Como ¿no? poner la vara moral en un lugar que no tiene lugar, justamente. Es lo mismo que le pasa a todos los que vienen al gobierno, siempre es el problema del discurso del orden, ¿no? El discurso del orden es un discurso absoluto. Entonces, cada vez que ocurre algo que se parece al desorden, cae la estructura de legitimación, ¿no? Entonces, es muy potente para llegar al poder porque convence, porque decís al otro, voy a eliminar la corrupción, voy a ordenar la sociedad, etc. Ocurre un evento que es que te hace caer todo el edificio. Que un poco el riesgo que corre este gobierno en este momento es que tanto discurso sobre anticasta y la casta asociado con corrupción, y bueno... Con un caso ya está. Con un caso se te desarma toda la narrativa, ¿no? Entonces, es la fragilidad del absoluto en la política, ¿no? Que hablamos en algún programa con Francesco en su momento, pero sobre algo para mí que hay que volver permanentemente porque implica también cierta humildad en la política, ¿no? Te digo, che, mirá que nadie es exento de algo que es sistémico. Entonces hay que atacarlo sistemáticamente y el problema ahí siempre son las instituciones. Pero aparte en lo que vos estás diciendo, me parece que señalás un punto que es clave, no solamente la corrupción como modo de gobierno, sino como una inversión de la jerarquía entre lo privado y lo público. Y ahí, donde si volvemos a la definición de la corrupción, que es la apropiación privativa por una posición de abuso de poder de un interés colectivo, y la verdad que el interés colectivo sigue estando en el Estado. Claramente. Porque el mercado, si bien puede, y voy a ser estrictamente economista, si bien el mercado es una institución de coordinaciones de acciones descentralizadas, una institución que coordina acciones descentralizadas en torno a la información del precio, dirían los neoclásicos, no puede
expresar un interés colectivo porque no están dadas las condiciones institucionales para que exprese este interés colectivo. Con lo cual, esa posición de inversión es como el gran acto de corrupción por excelencia. Tal ¿no? cual. Sí, sí. Ahí te haré a ver, yendo un poquito más para atrás lo que decías, a ver, esto que vos bien decís del corrupto es el otro, ¿no? Siempre se dice que es como cuando a uno le preguntan sobre cómo maneja en un auto y todos dicen, bueno, uno maneja bien y cómo se maneja mal. Bueno, esa visión en algún punto explica muchas cosas después de lo que venimos conversando sobre este tema. La idea de que el corrupto es el otro, digamos, no va teniendo límites, Claro. ¿ok? O sea, es todo el otro. Claro. Todo el otro menos yo. Y en la medida en que por ahí uno logra cierta empatía y sale y se pone en el lugar del yo, si querés, y del otro lado está todo el resto, está bien, pero con esto solo ya estás. Se te cae todo. Se te cae todo. Se te cae todo. Entonces, es un fenómeno sistémico la corrupción, es así. Por eso, cuando las políticas anticorrupción en general, hoy por hoy, están enfocadas en una manera multidimensional. Digamos, no trabajan solamente sobre el Estado, ¿ok? Trabajan sobre el Estado y sobre el privado. Y trabajan con un enfoque no solamente en la sanción. Antes las convenciones anticorrupción nacieron 75-25. 75 sanción, 25 prevención. Más o menos, por ejemplo, la de la OEA. Bueno, pues fue cambiando eso. Y hoy las políticas preventivas son las que los organismos internacionales o los expertos en políticas anticorrupción que hay en el mundo dicen, no, pará, es al revés. Hay que promover más. Es al revés. Porque muchas veces incluso hay factores culturales, institucionales, etcétera, que vos tenés que atender. Vos, digamos, que también hay dos cosas acá que a mí siempre me gustan señalar. En esto de el corrupto es el otro, el denuncismo. El denuncismo acá se hizo muy conocido en la década del 90, se expandió sobremanera con, no sé, los Carrió, Caña y Laura Alonso y esas cosas. Denunciando. Por supuesto, podían encontrar hechos de corrupción y estaba bien, es un deber en algunos casos, si sos funcionario público, denunciar. Pero la lógica solamente de la denuncia, lo que terminó haciendo es eso, digamos, un señalamiento permanente que te expone a que en 3 minutos, de hecho le pasó a algunos de ellos, denunciantes, alguien se dio vuelta y dice, ¿y vos qué hiciste acá? Claro. Y ya está. Y termina siendo más una cuestión ligada a la construcción de un tipo de poder que al prevenir el hecho en sí. Totalmente. Viene muy interesante la charla. De hecho, quiero saber más. Pero nos tenemos que ir a la tanda. Una pausa y volvemos justamente sobre cómo terminar definitivamente con la corrupción. Gracias al Topo Villanueva. Por favor. Nos vamos a ir escuchando En Vano de Churrupaca y enseguida volvemos. En vano querés matar mi orgullo. No has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojo. Mi amor es tan rebelde como el tuyo. Ay, no me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. En vano querés matar mi orgullo. No has visto ni verás llanto en mis ojos. Jamás tendrás mi amor puesto de hinojo. Mi amor es tan rebelde como el tuyo.
Ay, no me vayas a decir que tú te mueres. ¿Dónde han ido tus placeres? Sé muy bien que volverás tarde o temprano. Si vuelves por mi amor, vuelves en vano. Si sufres por mi amor, sufres en vano. Y volvimos en este programa especial sobre corrupción con el Topo Villanueva. Estamos acá con Lu tratando de discernir por dónde sacar el tema de la corrupción y que deje de ser la principal preocupación y para que podamos vivir más en paz en este país tan hermoso en el que estamos. Entonces, la idea un poco era que nos cuentes, digamos, justamente qué se puede hacer, qué se puede pensar en términos proactivos, desde el punto de vista del Estado, con los privados y también el gran tema de los partidos políticos, ¿no? Sí. A ver, retomando un poco lo que veníamos hablando. En gran parte de lo que se trata, por lo menos a mi modo de ver, es de construir la organización lo más transparente e íntegra posible en base a lo más que se pueda participación de sus integrantes, de la sociedad, en su conformación, digamos. Es más democracia, más participación, más involucramiento, más apertura, más transparencia. Un punto sobre eso, perdón, porque me parece clave, ¿no? Que, o sea, lo que vos estás diciendo es lo contrario del Estado liberal. Claro. Porque el Estado liberal, que supone una hiperespecialización del Estado separado de la sociedad, porque es el lugar de los expertos, justamente el Estado de los expertos termina siendo un Estado más opaco que un Estado de participación ciudadana y un Estado democrático que termina siendo más transparente. Pero es que, a ver, además cuanto mayor cuanto más dejamos la corrupción en manos de los especialistas, más problemas puede que tengamos, digamos. Cuanto menos manos intervengan, cuanto menos personas intervengan en la toma de decisiones, bueno, puede ser que estemos hablando de crear el mejor ambiente posible para que un caso de corrupción suceda. Un punto central precisamente con respecto de más democracia, más apertura, más participación, tiene que ver con la acción colectiva. A ver, me interesa eso, ¿cómo es? Es una manera de enfrentar la corrupción, es una manera que tiene varios ejemplos prácticos en distintos lados. Es en gran parte el enfoque que hoy le dan muchos organismos internacionales al tipo de iniciativa anticorrupción que implica acción colectiva, que es, no solo en términos generales, ¿no? Es no solamente, acuérdate que estamos hablando de la corrupción que nosotros decimos no sucede solamente en el sector público, sino que en general sucede de los dos lados del mostrador, o en el mostrador, o abajo del mostrador, o gente que salta del mostrador, pero lo cierto es que sucede ahí, digamos, o sea, no es un solo lugar. Bueno, la acción colectiva piensa eso, piensa en políticas que se aplican en un lado, o en el otro, o en los dos lados, pero siempre con un enfoque que abarque y que involucre la participación de todos. Hay varios ejemplos de eso, pero lo cierto es, en la medida en que se genere política pública elaborada, pensada para involucrar al sector privado, para involucrar a la sociedad civil, y la pongamos todos en la mesa desde el mismo momento en el cual empezamos a construir esa política pública y pensamos en esta es la política pública que vamos a hacer y esta es la manera en la cual la vamos a transparentar. Esta es la manera en la cual la vamos a mostrar, esta es la manera en la cual se va a rendir cuentas. Bueno, todo ese proceso, lo que es el ciclo de política pública, pensado como una acción colectiva, destinado a generar esa política
sustantiva, digamos, la política que quieras, no sé, política contra la violencia de género, la política que vos quieras, habitacional, la que vos quieras. Pensarla con una perspectiva de transparencia implica eso. Es pensarla en todo su ciclo como algo que vos vas a hacer con el involucramiento de los actores que van a participar en eso y con una transparencia permanente de lo que es el proceso de elaboración, de diseño, de implementación y de ejecución de la política pública. La acción colectiva implica eso. Implica en sentar actores de una política pública o de un área pública y desde el mismo momento involucrarlos, en el momento donde nace la política pública, involucrarlos en que se comprometan a llevarlo de una manera íntegra y transparente. Bueno, eso es un modelo de Estado, de vuelta, que implica entonces justamente articular el Estado con lo que hoy se llaman las intermediaciones. Sí. Porque entonces todo lo contrario del discurso predominante hoy en día. No es un Estado que se vincula directamente con individuos, sino que suma intermediarios en su accionar público y que sumar esos intermediarios, hacerlos parte de la política pública, permite el sistema de control cruzado. Pero claramente. Es que de hecho el topo ahora nos está brindando, o al menos a mí, una herramienta más como para desarmar esa cuestión de están de los dos lados del mostrador y qué sé yo. En realidad es necesario, digamos, que ese mostrador cada vez se desarme más para que las políticas que se generen desde un inicio sean como una cuestión más de acción colectiva, justamente. Claro, porque ese punto, de hecho, en la teoría política, el concepto que se usa es la diferencia entre política pública, que es el Estado actuando solo, y acción pública, que es el Estado actuando con otros, ¿no? Y hay un montón de estudios que dan cuenta que efectivamente el Estado es mucho más eficiente cuando actúa con otros, por una razón, y que tiene que ver con la corrupción también, que tiene que ver con los saberes. O sea, el Estado no puede saber todo. E inclusive, en relación al tema de la corrupción, no podría decir, el Estado tampoco puede saber todo lo que pasa dentro del Estado, que es el viejo tema de la teoría del principal agente, ¿no? Sí. O sea, hay agentes en el Estado que saben cosas y por ahí el jefe no lo sabe. ¿Cómo es la teoría del principal agente? Una teoría... No, lo que pasa es, te dicen, bueno, ¿desde qué grado de toma de decisiones vos conocés que pasa todo lo que está bajo tuyo? Claro. Digamos, y la responsabilidad que te da la ley respecto de eso. Relacionado con lo que veníamos hablando al principio, se fue construyendo un ideario que no tiene límites tampoco. Total. Digamos, alguien puede decir, Milei no sabía que estaban contratando, qué sé yo, no sé, 120 rugbyers y yo te diría que puede ser que no. Es muy probable que no. Es muy probablemente que no. Y sin embargo, digamos, todos en nuestra subjetividad decimos, che, pero mira lo que hizo. Y lo mismo respecto a Alberto Fernández de otras cosas o de Cristina de Kirchner. No lo digo por este gobierno, no, ¿sí? Sí, se fue construyendo un diario en el cual el presidente tiene que saber todo. Sí, como esta cuestión de que, no sé, a veces en muchas de las series de Netflix que son de política, salvo a Borgen la bancamos, se muestra a el político como una persona superpoderosa que puede todo y no se muestra este andamiaje, si se quiere, que es capaz como una cosa más de tuercas y de cositas mucho más complejas que tienen que ver con esto que estamos diciendo. O sea, es imposible saber está buenísimo todo. Lo que vos decís, porque la espectacularización, ¿está bien dicho, sí? De la política, en gran parte implicó a la corrupción. Probablemente cuando recostó en los 90, por ahí yo me acuerdo las primeras cosas que leía sobre eso. Bueno, el auge, ¿no? Sobre la corrupción puesta muy en escena de los grandes problemas de la sociedad. Nada, fue derivando, no sin intereses, repito, atrás, en que termine siendo eso, digamos, termine siendo lo que voy a decirlo. Hay en gran parte una manera de pensar la política como una serie, digamos, ¿no? En el cual el protagonista, y bueno, está en todo lo que puede, o está en casi todo, porque así rinde más también, digamos. En gran parte es una fantasía. Quienes alguna vez estuvimos en el Estado sabemos que es una fantasía, que no pasa eso, que es muy, muy difícil estar en todas las cosas. Además, no es sano. Porque para eso hay una división del trabajo. Si vos estás en todas las cosas, es que no estás haciendo parece que de vuelta claro. Vuelvo al tema Petovelo, pero no quiero hacerlo, pero vuelvo. Porque en algún punto, ahí de vuelta se utilizó la corrupción como pretexto de eso, ¿no? Entonces, la ministra por todos lados dice, bueno, yo desbaraté banda, yo denuncié banda. Señora, su trabajo es otro. Claro.
Usted tiene que administrar políticas públicas. Distribuir alimentos. por Distribuir ejemplo. alimentos. Por Cosa desgracia que- le tocó además un Ministerio de Educación adentro suyo, un montón de trabajo, un montón de, bueno, no sé, aceptó, son sus funciones. Ese es su trabajo. Claro. Digamos, hay organismos públicos, y esto tiene que ver con qué puede hacer el Estado. Bueno, robustecer los organismos anticorrupción, claramente. Digamos, a nosotros nos pasaba en la Oficina Anticorrupción que alguien imaginaba que la Oficina Anticorrupción tenía que estar en todos lados, ¿no? Entonces venía alguien y decía, ¿y ustedes qué hacen en la Oficina Anticorrupción? ¿Ven que hay un caso ahí? Bueno, el Estado es inmenso y la Oficina Anticorrupción eran 120 personas. Claro. Sí. No se puede. Está bueno ir desarmando, ¿no? Como un poco cómo son estas cosillas. Eva Loperana, que es una gran oyente, súper fiel del programa, nos escribe en el canal de YouTube y nos dice, para mí el denuncismo es el no te metas actual. Se dice que todos los políticos son corruptos con el fin de que la gente de a pie se sienta cada vez más lejos de la política. Y es un poco Sí. lo que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, tiene un efecto de alejar de la política para que no se discuta alguna cuestión clave. Pero porque finalmente, lo hemos hablado en varios programas, el tema del saber, ¿no? Y ahora yo nunca lo había pensado en esos términos, pero escuchándote, la idea de la transparencia, que siempre me resonó como una especie de desnudez, ¿no? Y siempre me hizo ruido la idea, porque en política aparte, disculpe que haga un poquito de realpolitik, pero parte de la política implica opacidad. O sea, vos no podés todo el tiempo decir lo que vas a hacer, ¿no? Entre otras cosas porque son jugadas de ajedrez. Algo ¿no? del uso de la sorpresa que decía el Por general ejemplo. Perón en algún lado. Hay un par de libros, digo, de Maquiavelo de esta parte que te dicen que la política implica disimulación. Ahora, por eso el concepto de transparencia, entendida como la desnudez de la política, donde vos deberías de estar diciendo todo el tiempo lo que estás haciendo, es entre pornográfico y realista. Ahora, el punto que vos marcás es una definición de la transparencia que tiene que ver con un sistema de saberes, que eso es distinto. Es decir, ¿cómo hacemos para que algunas cosas que tienen que ser sabidas sean sabidas por la sociedad? Y qué mejor forma que la sociedad participe de todos esos procesos para que lo sepan. Sobre todo asumiendo, y también es algo que insistimos mucho en este programa, es que el Estado no puede saber todo. Y que el gran error es cuando el Estado piensa que sabe todo. ¿Entiendes? Y en el caso de la transparencia sería o sea, la corrupción sería el gran síntoma de un Estado que no sabe. Bueno, relacionado con lo que vos decís, en gran parte esas teorías que solamente decían la corrupción pasa, no solamente decían solamente que la corrupción pasaba solamente en la política, digamos, en el sector público. ¿Cuál es la solución que inventaron en 3 minutos en los 90? Privatizar. Cuanto menos Estado, menos corrupción. Claro. Bueno, Resulta que no. no pasó. No pasó. Resulta Todos que- los casos de corrupción, dicho sea de paso, va a haber producción, va a haber privatizaciones nuevas, ¿no? Las van a hacer los mismos tipos que hicieron las privatizaciones en los 90. Todas terminaron en tribunales, por supuesto todas sin sanción, porque nada, habían al mismo tiempo donde hicieron eso, armaron la justicia que en paralelo. Qué digamos. casualidad, ¿no? Pero bueno, ojo que hoy hay una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y tienen mucha normativa externa de otros países quienes vengan a ofertar por empresas argentinas. Claro. O sea que ahí hay un punto clave, que la corrupción privada en Argentina y pública es un gran límite a la inversión extranjera. Sí, en este aspecto sí. Porque cada vez más lo que tienen que invertir tienen que tener como empresa una política de transparencia, ¿no es así? Sí, sí, que no es que es cara, no es que es carísima para esas empresas, digamos. Lo que es caro, en todo caso, es la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, digamos. Entonces, eso es lo que en todo caso Claro. aparece más caro. Pero el punto es, si cuanto menos Estado, se decía, hay menos corrupción, sabemos que eso no pasó, digamos, no fue lo que sucedió. Alguien puede decir, bueno, pero en otros lados sí sucedió. No, tampoco. La verdad que no. Lamentamos comunicar que no. Intentarle comunicar que no. No es sinónimo. O sea, puede haber muchos estados, hay muchos países que tienen un nivel fortísimo de la estatalidad y niveles de corrupción mucho más bajos. Otros no. Digamos, no es una condición sine qua Claro, non no está- necesariamente esa relación. Pero lo que sí es cierto
es que para controlar la corrupción hace falta organismos de control fuertes y eso implica necesariamente más estatalidad. Claro. Cuando alguien dice, bueno, mira, recortaron no sé cuántas personas del área de que hace auditorías no sé dónde, y bueno, ¿qué esperás que pase? Claro. Claro. Hay menos control. Menos control, ¿no? Bueno, en gran parte, quien decide quitar al Estado de todo, lo que está haciendo es promoviendo que puedan existir casos de corrupción con mayor tranquilidad. Entonces, sobre el tema del Estado, si entendí bien, más participación ciudadana y democrática en el Estado para que haya menos corrupción, más acciones colectivas del Estado con otros actores donde hay una transparencia en todo el proceso y que esa transparencia tiene que ver con un sistema de saber, un sistema de información. Sí. Y tercero, mejores dispositivos de control, que se vincula con los anteriores, por ende, más Estado y imagino una capacidad, digamos, de acción sobre el actor privado que sea también potente para que pueda actuar. Totalmente. Entonces esos serían tres pilares de una Yo te política. diría que son los vértices, que no es porque lo digas vos, sino que en general es lo que hoy, los estudios que hacen, a mí son los que más me gustan, los que hace la OCDE. La OCDE, los estados que quieren ser parte de la OCDE, se ven obligados, digamos, a contratar un equipo de expertos de la OCDE que va a tu país y te dice, bueno, este problema con la corrupción es integridad es este. En general ellos lo hacen, en gran parte, para generar condiciones equitativas en lo que son las inversiones, ¿no? Porque si ven, bueno, acá ganan siempre lo mismo, acá gobiernan los mismos, el Estado está capturado por los mismos, bueno... Hay chance de ganar algo. Claro, por lo menos te dicen, bueno, que justo acá tenés que hacer esta cosa. Bueno, el estudio que han hecho acá y también en otros países, en general marcan estas líneas de trabajo que vos decís. Digamos, no No hay... lo dije yo, lo decís. No, Lo dijiste vos, yo solo sistematicé. Se están citando el uno al otro, chicos. Pero lo que digo es, hay un acuerdo sobre eso. En general es esto lo que hay que hacer para trabajar en la prevención, que aparte donde tiene sentido. Porque cuando hablamos solamente de la sanción de la corrupción, decimos, bueno, vamos a procurar este caso de denuncia, vamos a hacer 4.500 millones de tipos penales y de delitos vinculados con la corrupción. Ok, eso es... De mínima, el caso de corrupción ya pasó. Claro. Y el daño está hecho. Eso de mínima. Y después creas un montonazo de problemas, como lo que estuvimos hablando hoy acá. Sí, se me ocurren miles de ejemplos en el que eso se puede traspolar, ¿no? Como la importancia de la prevención, no sé, desde el consumo, las violencias, en un montón de cosas. Nos quedan solamente 12 minutos de programa. Vamos al tema privado. El tiempo pasa volando. Segundo tema, ¿qué política de corrupción, anticorrupción, para los actores privados? Incluyamos los actores privados de empresas, pero también organizaciones sociales, sindicatos, digamos. Yo creo que el Estado, digamos, a ver, vamos al estado de situación. Tenemos un problemón, si el mayor problema de preocupación de los argentinos es el 25% dicen que es la corrupción. Tenemos un problemón para la política, digamos, para la estatalidad, para quienes creemos en una sociedad distinta, igualitaria. Digamos, tenemos un problemón. Un problemón. Porque tiene que ver aparte con muchos de lo que nosotros pensamos, no sé, pensamos en fortalecer el Estado para regular desigualdades o para disminuir desigualdades. Ok, listo. Bueno, tenemos un problema porque hay un montón de gente que piensa que cuanto menos Estado, mejor, digamos, y que todo lo que pensemos nosotros para fortalecer el Estado es corrupto. ¿Qué intenciones tendremos nosotros para promover estas cuestiones? Es necesario irremediablemente, absolutamente, trabajar con el sector privado. ¿Sí? ¿Okay? Tenemos que hacer políticas públicas en las cuales el sector privado esté inmiscuido. Y cuando decimos sector privado, no solamente tenemos que hablar, por supuesto, de las empresas, sino también de cualquiera, digamos, organizaciones sociales, cooperativas, qué sé yo. Tenemos que traer... Comunidad organizada, diríamos. Comunidad organizada, diría el peronista. Nosotros tenemos que tratar de que todos esos actores, por lo menos seguro los que se vinculan con el Estado, pero incluso otros también que no se vinculan con el Estado, procuren, ¿sí?, hacer su aporte en la prevención de la corrupción. Hay cosas que pueden hacer, se trabajan, esto empezó en otros países, por supuesto, pero acá hay quienes nos han desarrollado, incluso, no sé, cooperativas o organizaciones sociales. Nosotros trabajamos, vamos a hacer un poquito de autobombo, ¿no? Trabajamos con la Oficina Anticorrupción un registro de integridad para que las entidades se registren y tengan una política de transparencia, siendo cooperativas y mutuales, y un montón se inscribieron. Exactamente. Digamos, la lógica es que
el otro actor que se relaciona con el Estado también asuma sus compromisos y también tenga sus propias normas, su organización destinada a que no cometan la corrupción. Y por el otro lado, digamos, ahí cuando pensamos en actores privados, creo que hay una cuestión fundamental desde la política, por lo menos así lo veo yo, y es trabajar en lo que tiene que ver con el financiamiento de la política. Totalmente. Tercer punto. Financiamiento de la política. Claro, porque Alargamos una hora el programa, por Porfa, favor, porque nos va a quedar este corto. tema... Porque a la larga lo que estamos discutiendo en casi todos los casos, por supuesto hay gente, funcionarios y funcionarias que se quedan con plata y los ves millonarios dando vuelta por un montón de lados. Eso está clarísimo. Esto es corrupción. Corrupción. Eso es así. Pero después hay otros que no. Lo que se presenta es como una manera de organizarse, de fortalecerse políticamente en base a fondos públicos o en base a no defender intereses públicos, sino defender intereses privados. Está clarísimo que es un problema. Cuando se reformó la ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, algunos lo decíamos, porque además lo que está sucediendo en gran parte es una captación por parte de las grandes empresas, en esos casos, de lo que son los partidos políticos o las campañas. Porque hoy el sistema que sigue simplemente va a ser público, donaciones privadas. Puede aportar cualquiera. Cualquiera no, se supone que al determinado tipo de ponerle proveedor del Estado, bueno, tiene una serie de limitaciones para eso. Pero lo cierto es que en general hay 1.000 millones de maneras de evadirlo y de hecho nadie cree que las campañas políticas se financien con la plata que se comunica en la Cámara Nacional Electoral, digamos, ¿no? Nadie se lo cree. Claro. Ni los jueces ni los fiscales que intervienen en eso, digamos, no se lo cree nadie. Pero... Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones de todo. no se lo cree nadie. No, pero es verdad, está bueno en pos de esto de... Acá en este programa que Hicimos Vamos todo a dejar de hacernos los sobre boludos, la loco. mesa. Ahí está. Aparte que quedan 3 minutos, tengo que tirar la bomba. Dale. Ahora. Eh, Y el denunciado es. No, Viste que hacen eso en los programas. Acá tenemos una denuncia. no, pero no, denuncia. A ver, pero una cosa que claramente a esta altura del partido tenemos que decir, el partido digo, a esta altura del momento político nuestro, el proceso de captura del Estado que está viviendo Argentina es una cosa que de verdad, conozco gente de otros países que trabaja estos temas, amigos o amigas, y te miran con asombro, realmente, Mira. digamos. Porque estamos viviendo un proceso de tercerización de la política asombrosa. O sea, el área del Estado que debe controlar las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, ¿quién la maneja? Alguien que puso las empresas de medicina prepaga, la principal empresa de medicina prepaga, ODE en ese caso. ¿Qué sé yo? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, ¿quién lo puso? Y bueno, una de las principales empresas industriales de Argentina, de Chint. Y así les puedo decir, una de cada sector de gobierno. Y esto normalmente no pasa. O sea, vos se lo contás a gente de otro país y dicen, no, en serio. Por una cosa, alguien que venga de algún lado, en algún lado de gestión de gobierno, pero acá tenemos todos los casilleros, o casi todos los casilleros, están ocupados por gente de las empresas, de las grandes empresas. Y eso se llama captura del Estado. Y la captura del Estado es un acto de corrupción en sí mismo. Es un fenómeno de corrupción en sí mismo. No es que lo digo yo, de vuelta. Lo dice el Fondo Monetario. Solamente para decir una idea, el Fondo Monetario dice, la cita sería algo así: no hay caso de corrupción más grande y más trascendente para la institucionalidad que la captura del Estado. Ellos en general se enfocaban, esto es la primera vez que lo dicen, sobre el final de la década del 90, era el desguace de la Unión Soviética y cómo algunos empresarios se hacían del Estado. Bueno, aplica todo. Después lo siguieron manteniendo el Fondo Monetario en otros análisis que van haciendo. Es esto. Digamos, hoy estamos en un Estado que está desguazando y un Estado que está cada vez más capturado sin que cause demasiado estruendo, aunque yo creo que en una parte sí acumulan ese 25%. Claro. Pero es una capturación privada, digamos. Privada, completamente privada. Pues ese es el punto clave, ¿no? Porque en un punto, la idea de estoy pensando en los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones sociales. Hay figuras en la sociedad que representan colectivos. Claro. Y digo, en relación al punto anterior, porque si no podría sonar contradictorio en relación a lo que planteábamos anteriormente de la participación de mediaciones sociales en el Estado. Uno podría decir, inclusive el empresariado, que podría tener lugares en el Estado a través de cámaras,
digo, para subrayar la cuestión de la intermediación, ¿no? Una cosa es una empresa que llega, una cosa es, por ejemplo, si te imaginemos una secretaría PYME que tiene un consejo en el cual participen todas las representaciones PYME, ¿no? Y que defiende intereses colectivos, en el sentido de la acción colectiva, no un interés particular de la PYME. Eso es un modo de acción colectiva. Distinto cuando si fuera una PYME que está a cargo de la Secretaría PYME. Para tomar un ejemplo que no existe hoy, digo para diferenciar en la discusión pública, porque si no corremos riesgo, me parece, justamente de volver a la separación, que a veces pasa en el discurso anticorrupción, ¿no? Volver a la separación entre sociedad y Estado, para que no haya contaminaciones, pero a su vez esa separación hace que haya más corrupción porque no hay control del Estado. No, pero pará, una cosa es, digo, ¿puede venir alguien de una cámara? Sí, puede venir de una empresa también. Lo que pasa es que vos también tenés instancias en las cuales hay mediaciones y hay maneras de gestionar que no necesariamente van a implicar opacidad también, ¿no? Entonces, si lo que sucede es que a la persona que debe, no sé, controlar las empresas de medicina prepaga no te saca una sola resolución. Claro. Bueno, algo raro hay. Y si a todos se nos fue muy alto el precio de la medicina prepaga, es como, che, hay algo raro. Sí, y es un tema similar relacionado con esto, no solamente del Poder Ejecutivo, está dando en el Poder Legislativo con el RIGI. Tema que trataremos la semana que viene. Bueno, pero es asombroso porque tanto el decreto 70, el DNU 70, la ley bases, como específicamente el capítulo ese, tiene un montón de artículos que tienen nombre y apellido de empresas. Totalmente. Y aparte la empresa ya a esta altura lo dicen, digamos, están paseándose consiguiendo los votos con más ahínco de lo que hace algún funcionario público del gobierno. Bueno, en gran parte ahí está, eso es el estado capturado. ¿Y qué te imaginas que podría ser, para una pregunta abierta, pero cómo podríamos pensar otro sistema de financiamiento de los partidos políticos que no sea el sistema actual? Y probablemente, bueno, hay algunos ejemplos, pero probablemente alguna intermediación entre lo que son aportantes y lo que es el partido político pueda llegar a ser de utilidad, y sobre todo pensando en una manera como alguien que capta el dinero y lo redistribuye, sí, pero que haya ahí un control sobre lo que circula. Una acción colectiva sobre eso. Una acción colectiva sobre eso. Puede hacerse. No es imposible. Hoy esa manera de no filtrar nada termina haciendo claramente lo que está pasando. Muy bien, nos quedamos todos para tarea, para el hogar, ¿no? Porque finalmente, un poco lo que decíamos al principio, el tema de la corrupción es un tema sistémico sobre el cual tenemos que reflexionar democráticamente y en conjunto, y por qué no, pensar alternativas colectivamente al financiamiento de la política y de los partidos políticos, y hacernos cargo que se necesita gobiernos y política, porque de eso se trata la democracia, y encontrar las mejores formas para transparentar, en el sentido de tener un dispositivo de saber cada vez más complejo sobre lo que el poder hace, justamente para evitar lo que todos queremos evitar, que se abuse del poder y que el poder esté al servicio de las mayorías, al servicio del pueblo, al servicio de lo que se supo llamar en algún momento el interés público. Así que gracias, Topo, por haber venido y por habernos iluminado sobre ese tema que claramente le preocupa a tanta gente. Claramente. Gracias, Topo, por venir. A ustedes por invitarme. La verdad que los escucho. Y nada, espero haber sido útil en esta conversación. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima. Como dijimos, vamos a analizar a fondo el RIGI, del cual tanto se habla. Los esperamos. Buena semana, desencajados y desencajadas.